Que Dios los bendiga. Que Dios coloque las coronas del éxito sobre sus frentes limpias, porque ellos piensan y sienten como pensaron y sintieron los caídos en Tútero. Que la memoria de los mártires ilumine con sus resplandores de valor la razón de otros ciudadanos nobles. Que los ideales que se pretendió extinguir en las cenizas del sacrificio prematuro se alcen vigorosos en doctrinas libertarias. Transcurría el año 1959, específicamente el 3 de abril, donde un grupo de estudiantes y ciudadanos con verdaderos ideales revolucionarios, en cuyos corazones palpitaba el deseo de lograr un país libre de la esclavitud oligárquica y de la corrupción que imperaba en nuestro Panamá, donde los gobernantes de turno tenían en el olvido a los más necesitados, donde lo más elemental para la enseñanza, como las tizas, los tableros y las sillas, escaseaban, donde los terratenientes se enriquecían cercando las tierras de los campesinos y adueñándose de ellas. Y este grupo de humildes y valientes panameños, con la convicción de un verdadero cambio en las estructuras del poder, se adelantaron en los montes del Cerro Tute en protesta de la cruda realidad que vivía nuestra patria en ese tiempo. Esta es su historia. Aquí en Veragua, donde está el Cerro Tute, Cerro Banquillo, donde fuimos a luchar. Si somos machos, eso nadie lo discute. Si fuimos a la brecha, fue por la libertad. Si fuimos a la brecha, fue por la libertad. Eduardo Santos, que se portó valiente, Rodrigo Alonso, como un general, y Polidoro, como un buen docente, ametrallando a la Guardia Nacional, ametrallando a la Guardia Nacional. Hey, hey, ja, esa juventud valiente, hey, hey, ja, quiere volver a pelear. Hey, hey, ja, con las armas en el frente, hey, hey, ja, por la justicia social. Hey, hey, ja, hey, hey, ja. La lucha del Cerro Tute, esa gesta revolucionaria de hace 50 años, debemos enmarcarla primero en qué fue con lo que realmente, a nuestro juicio, la ocasionó. O sea, cuál fue el punto de salida, de inicio, de entender que esa generación de estudiantes del 58, en la gran mayoría fuimos avasallados entre el 19 de mayo al 22 de mayo por la Guardia Nacional, dirigida en ese entonces por Bolívar Vallarino, que era comandante de esa guardia, y cuyo presidente Ernestito de la Guardia representaba los intereses oligárquicos, es decir, de los ricos, y teníamos en ese momento luchar por mejores escuelas, mejores profesores, mejores aulas, establecer criterios de una libre y real democracia participativa. En aquellos años, Panamá no escapaba a la euforia provocada en América Latina por el triunfo de la Revolución Cubana, el derrocamiento de los dictadores Pérez Jiménez en enero de 1958 en Venezuela y de Fulgencio Batista en enero de 1959 en Cuba, adelantó la rebelión popular y juvenil en Panamá. Los vientos de la Revolución Cubana habían impactado a los diversos sectores populares, especialmente a los profesionales y estudiantes, los cuales se prestaban para emular la epopeya cubana. Radio Rebelde abonaba el ideal de construir una nueva sociedad panameña, razón por la cual un grupo selecto de dirigentes estudiantiles y populares ya habían tomado la iniciativa de crear un organismo político-militar revolucionario que guiara al pueblo a la toma del poder. A ese privilegio que tenía la juventud de organizarse, y existía una
asociación de estudiantes que se denominaba AFEN, Asociación Federada de Normalistas. La Normal aportó grandes luminarias revolucionarias a esta patria panameña. Bueno, la Normal representa un baluarte muy significativo, no solamente para Santiago, para toda la República. Y la Escuela Normal jugó un papel preponderante en esa lucha estudiantil, en la cual prácticamente se paralizó la provincia de Veraguas o el distrito de Santiago, como protesta por la masacre cometida en la ciudad capital, en donde una oligarquía sedienta de sangre le tira la caballería a los estudiantes panameños que salen a la calle a luchar por días mejores para la patria, a pedir más profesores, más aulas de clases, menos cantinas, en fin, a pedir mejoras para el estudiantado en general, la democratización de la enseñanza, el mayor acceso de la clase humilde a la educación en este país. Posteriormente, podíamos decir que esa fue la génesis del movimiento revolucionario del Cerro Tute, acompañado también de la euforia, por llamarlo así, de la Revolución Cubana, en la cual contagió a toda América Latina la acción de los barbudos, los guerrilleros de Sierra Maestra. Uno de los movimientos de mayor influencia en la época lo constituyó el Movimiento de Acción Revolucionaria, conocido en sus siglas MAR, el cual comenzó a estructurarse orgánicamente, formalmente, en los primeros días del mes de febrero de 1959, por iniciativa de algunos dirigentes estudiantiles como Polidoro Pinzón, Floyd Britton, Eduardo Santos Blancos y algunos profesionales como el arquitecto Samuel Gutiérrez, el dirigente popular Rodrigo Pinzón y el periodista Jaime Padilla Vélez. Sus primeros miembros se uniformaron con pantalón de mezclilla, conocido como Diablo Fuerte, camisa celeste, la cual es el atuendo usual de los campesinos, y un brazalete. Una de las primeras acciones consistió en denunciar a través de mítines y volantes la corrupción, los abusos del gobierno y la explotación y miseria en la que se encontraban miles de panameños. Además está conocido que en ese momento habían causas justificadas para un levantamiento armado. Nosotros quisimos dar un aldabonazo en Santa Fe para que se conociera a nivel del país y a nivel donde alcanzaran la comunicación en ese tiempo, que había un pueblo dispuesto a luchar por las reivindicaciones a las cuales teníamos derecho. Lamentablemente, por la premura, como se dieron los acontecimientos, los eventos tomaron una velocidad inusitada. Entonces nos vimos precisados a intentar un levantamiento, pero no con una idea de permanecer en la montaña, sino, como decíamos nosotros, dar un aldabonazo en el país. Que habían personas dispuestas a levantarse en armas, a luchar, sacrificar su vida por mejorar las condiciones del país. Durante el mes de marzo, tanto en el interior como en la capital, se hacían preparativos para la insurrección. En la ciudad de Panamá, la responsabilidad de la organización del movimiento armado recaía en algunos militantes como Samuel Gutiérrez, Jaime Padilla Vélez, Rodrigo Alonso Pinzón y Álvaro Menéndez Franco. El arquitecto Samuel Gutiérrez era el que más experiencia poseía, pues había ocupado cargos muy importantes dentro del movimiento estudiantil, como el secretario general de la FEP en el periodo 1950-1951. La coordinación del movimiento recaía en Polidoro Pinzón, quien desde Santiago de Veraguas exploraba distintos puntos montañosos para decidir la forma en que deberían de operar. Además, había iniciado meses antes un proceso de adquisición de armas con fondos propios, las cuales las ocupaban en la casa de los estudiantes Rodolfo Murgas Torrazas, Rolando Murgas Torrazas e Isaías Chan González. No sabía muy bien qué era lo que se trataba, ¿no? Sí veía que llegaban los muchachos aquí en la noche, lo llamaban a él y le hablaban, y uno de ellos le preguntaba a él, dice, ¿su señor es de confianza? Y él le contestaba, dice, sí, es de confianza, y yo veía que hablaban sobre el asunto. Más me traían las armas y yo las guardaba en mi estante por detrás de la ropa, pero mi boca jamás dijo nada a nadie.
siempre mantuve callada, ni con mis vecinos ni con nadie. En primera instancia, como nuestro grupo no estaba bien equipado, entrenado, además de la forma apresurada como ejecutamos la acción guerrillera, por el temor de que se diera la invasión de Tito Vargas. Esto provocó el abortamiento de nuestro movimiento, ya que pensábamos que nosotros deberíamos dominar parte de nuestro territorio, para así discutir de igual a igual si se llegaba a instaurar un nuevo gobierno. Informaciones llegadas a manos de Polidoro Pinzón daban cuenta que en algunos detalles sobre la preparación de la insurrección eran conocidos por algunas agrupaciones políticas ajenas al MAR. Por esta razón, Polidoro viajó a la ciudad capital y, en acuerdo con el arquitecto Gutiérrez, marginó de la organización del movimiento algunos elementos sobre los que recaía la sospecha de estar proporcionando información al Partido del Pueblo, y dejó establecido que la fecha de la insurrección solo sería proporcionada el mismo día de la fecha elegida. En una reunión efectuada en el rancho, se le otorgó al arquitecto Samuel Gutiérrez la facultad para fijar la fecha y la hora del alzamiento armado. La noticia sobre el posible arribo de un contingente de combatientes cubanos a Panamá, tendientes a derrotar el régimen oligárquico, trastocó los planes de los dirigentes del MAR, quienes originalmente habían previsto una etapa más larga de preparación, planeación logística y adquisición de armas antes de iniciar el lanzamiento armado. La mayoría de los participantes de la gesta de Cerro Tute coinciden en afirmar que entre el movimiento de Roberto Tito Arias y el MAR no existió ninguna conexión, coordinación ni acuerdos. Es más, los líderes del MAR consideraban que el proyecto insurreccional de Tito Arias no haría más que suplantar en el gobierno una fracción de la oligarquía por otra. Pero por circunstancias muy especiales, influencias extrañas que trataron de abortar la acción, nos vimos precisados al concretar el levantamiento armado y a luchar, a confrontar a la policía. Cuando el 2 de abril de 1959 se decidió trasladar al día siguiente a los elementos que participarían en la insurrección, la decisión fue tan aprisa que ni siquiera pudieron establecer una coordinación con las agrupaciones gremiales y sindicales que apoyaban su causa, como el Sindicato de Periodistas y el Sindicato de las Bananeras, además de los grupos de apoyo que existían en Aguadulce, Chitré y Chiriquí. Muchos dirigentes de la FEP quedaron al margen de la insurrección. Cuando el 3 de abril Eduardo Santos Blanco pasa a reclutar a Floyd Britton a su casa, éste no se encontraba presente. Según parece, Floyd Britton había viajado hasta Calobre el 31 de marzo para estudiar un plan alternativo en el caso de que fallara la toma del cuartel de Santiago. Por eso, cuando Jaime Padilla Belli lo estuvo buscando, nunca lo pudo encontrar. Lo mismo ocurre con otros miembros del MAR como Narciso Cubas y Eliodoro Portugal, asesinado posteriormente por golpistas en el 68. Esto implicó que algunos miembros del MAR y de la FEP, radicados en la capital y en el interior, no pudieran integrarse al grupo insurreccional que viajaría a Santiago de Veraguas. En dos vehículos alquilados en la capital por Jaime Padilla Belli, viajaron rumbo a Santiago Eduardo Santos Blanco, Jaime Padilla Belli, Rosenberg Valero, Samuel Gerona, Eduardo Chandek, Eliseo Álvarez, Aurelio Limonilla, Miguel Benítez y Rogelio Cortés. Como a las 6 de la tarde, reanudaron el viaje rumbo a Santiago de Veraguas. Al llegar a Santiago, fueron recibidos por Isaías Chan González, quien se identificó con las claves correctas. ¿Se ha dañado el carro? Sí. ¿Hay mecánicos aquí en Veraguas? No, no hay mecánicos en Veraguas. En dos de los automóviles, modelo Chevrolet de 1952, tomaron rumbo a la carretera que conduce a San Francisco de la Montaña. El carro iba a llegar a esa entrada, que es hoy la entrada de la 26 de noviembre, y ellos iban a levantar la tapadera del carro. Al ver yo que levantaron la tapadera del carro, yo tenía que irle a preguntar si necesitaban un mecánico. Efectivamente, cuando yo llegué, ellos me dijeron, usted es el hombre que estamos esperando. Bueno, de ahí estaba Girón conmigo, y como no cabíamos tanto, fuimos a dejar el primer contingente después del río Santa María.
Yo le dije a Girón que me guardara en mi equipo porque él se había quedado con Polidoro allá, mientras que nosotros regresábamos a buscar el resto del personal. Cuando nosotros regresamos a donde estaba Polidoro, ya no encontramos más a Polidoro, no lo vimos más y fue que él tomó el camino para Ciruelito. De ahí estuvimos llamándolo por algo rato, nos fuimos para San Francisco, donde hicimos la primera parada revolucionaria. Al llegar a San Francisco, estacionaron los carros frente a la cantina del pueblo. El hecho llamó la atención del policía que vigilaba desde el portal de la cantina, el cual se desplazó hasta donde estaban estacionados uno de los carros y al querer indagar sobre el propósito de los elementos foráneos, fue amenazado con una pistola por uno de los rebeldes. Varios elementos del grupo rebelde condujeron al policía, Corcho, hasta su domicilio y lo obligaron a baja amenaza a que les proporcionara otro revólver. Como todo movimiento de esa envergadura, se supone que hay un hermetismo para que no se fugue información. Se maneja muy cerrado eso. Llegan a San Francisco, se toman una tienda para el avituallamiento y se van, vienen para Santa Fe. Como todas las cosas, son acciones que tienen que funcionar como la precisión de un reloj. Si cualquier defecto de construcción o de sincronización trae consecuencias fatales para la organización. Entonces, el guardia fue mantenido con las manos en alto, vigilado por Muñoz Benítez, quien, sin mal no recuerdo, lo encañonaba con una escuadra 45 o un revólver viejo y pesado, que a lo mejor no tenía ni balas. El guardia que resguardaba la casa, de apellido Corcho, permaneció inmóvil durante esta operación, vigilado por el compañero Muñoz Benítez, lo cual facilitó que el grupo pudiera introducirse sin dificultad al local, sustraer algunos víveres y 3.500 balas calibre 22 y 250 cartuchos calibre 16. Antes de retirarse le entregaron al señor Arrocha un bono por el total de las mercancías que habían sustraído para que éste pudiera cobrarlo al triunfo de la revolución. En ese instante, ante el grupo de rebeldes se apareció el estudiante normalista Domingo Patrocinio García, quien le hizo sentir a César Manfredo su interés en subir con el grupo a la montaña. Manfredo le dijo a Minguito que él no podía participar puesto que estaba muy nuevo para esos menesteres. Los compañeros le decían que dejara esa locura, que no estaba. Inclusive invitó a algunos, vamos para la guerrilla, que no estaba. Él llegó, Domingo, a San Francisco con el primer grupo y César Manfredo, que era el único que conocía, le dijo, no, Minguito, tú no puedes ir porque tú eres chiquillo todavía. Y mi hermano le contestó, ¿y tú qué eres? Dice, no, ya yo cumplí 18 años. Después de este incidente, comenzó la dura y agotadora jornada de subir la montaña del Cerro Tute. Los primeros tramos lo realizaron en los vehículos que tenían. El camino que utilizaron para desplazarse con los autos estaban en pésimas condiciones. Comúnmente para su tránsito se utilizaban vehículos tipo Commander y no autos normales. Cuando se llegaba a un lugar en el que ya no era posible que avanzaran más los carros, lo abandonaban y proseguían el trayecto a pie. El ascenso presentó muchas más complicaciones de las que se pensaban. Toda la noche estuvieron avanzando entre tropezones. Muy pronto el hambre y la sed se hicieron presentes. A las 12 de la noche estaba Viernes Santo, ya adelante. Yo estaba ahí, estaba dormido. Yo oí la bulla grande que venía de acá, camino viejo, que es el camino. Bulla grande. Cuando yo se dirigían para acá, para la casa, yo me quedé quietecito, digo, no sabía que era un gentío, que eran como 19, creo. ¿Sí? Y entonces yo callado, cuando ya le pegaron una patada a la puerta, entonces yo digo, no me tumbe la puerta que yo voy a abrir. Yo no sabía que era Rodrigo. Sí, Rodrigo. Rodrigo era. Sí. Yo me primo, perdona, pero yo no conocía. Bueno, entonces
quiero que me hagas un favor. Digo, ¿cómo no? Que si puedo, ¿cómo no? De alquilarme 2 caballos para llevar unas cargas. Digo, bueno, primo, estamos a pie aquí, no tenemos ni un caballo. Los caballos estaban lejos, ¿verdad? En el Manzanillo, para allá arriba. Digo, esa hora que va a ir a buscar bestias estaba muy lejos. Y difícil, pues en ese tiempo no existía esta carretera. Bueno, entonces, dice, bueno, primo, vamos a enseñarme el camino. Digo, ¿cómo no? Sí, no hay inconveniente, vamos. Entonces unos muchachos, bueno, nos fuimos. Dejaron un carro por ahí, de aquel lado la quebrada. Dejaron un carro que habían alquilado, dice no sé a dónde, y lo dejaron para allá, un cafetal. Entonces nos fuimos por aquí, por esta quebrada arriba, allá hay esa parte, ya la quebrada coge para acá, entonces va el camino recto a unos potreros, que era de don Genaro Bernaza, don Genaro. Entonces yo, como era que conocí el camino, nos lo llevé, yo estaba muy enfermo, estaba resfriado, no podía ni hablar. Digo, hombre, primo, yo estoy malo, estoy ronquito. Allá me dieron un trago de anís, badiana allá arriba. Oye, eso sí me sentó, me compuso. Digo, me quedé bien. Digo, bueno, está bien, nos fuimos. Digo, déjanos donde hay agua. Digo, ¿cómo no? Vamos, lo bajamos. Una pendiente que hay, pero era bajadero de gente y de ganado por ahí, entre la montaña. Abajo había un plancito, un bajito muy bonito, ahí los muchachos estaban rendidos. Estaban bien rendidos, pues se acostaron, todos se acostaron, en excepción de uno, que quedó dándole vuelta. Cuando se hizo la primera posta de vigilancia en un sitio que se llama El Banquillo, para que la tropa descansara, y 2 se hicieron hacer una posta antes de llegar allí, a mi hermano le tocó de una hora a otra hora. Cuando se venció la hora, él subió ahí arriba para que vinieran a reemplazarlo a él. Pero lo vio plácidamente dormido a todos, y por no interrumpirlo, él bajó nuevamente y siguió haciendo otro turno. En el turno que coincide en que la fuerza pública va subiendo. El día 6 de abril de 1959 se produce el primer encuentro entre los insurgentes y tropas de la Guardia Nacional, comandadas por el capitán Omar Torrijos Herrera en Cerro Banquillo de Santa Fe, provincia de Veraguas. A eso de las 6:30 a 7 de la mañana, Rodrigo Pinzón y Eduardo Santos Blanco externaron su intención de bajar a una quebrada cercana al lugar en la que estaban acampando. Cuando Rodrigo Pinzón y Eduardo Santos Blanco se desplazaban en sentido perpendicular, fueron emboscados por las tropas militares comandadas por el capitán Omar Torrijos Herrera y se inició el intercambio de disparos. El intercambio de fuego logró escucharse claramente en el lugar en el que acampaban los otros miembros del grupo. Cuando, por desconocimiento de la conducta guerrillera, por desconocimiento de tácticas militares, los que estaban haciendo esa posta, inclusive mi hermano, lo que hace es que al pelotón que viene le da la voz de alto, y ellos rinden a todo el pelotón, a todos los rindió, inclusive al que comandaba la fuerza. Pero 2 soldados que venían rezagados a distancia se dieron cuenta de lo que pasó, entonces subieron por ahí arriba y se le aparecieron por detrás. Entonces le dijeron, no, aquí no se rinde nadie, el que se rinde son ustedes, y abrieron fuego. Allí en esas ráfagas que se dieron, murió Eduardo Santos Blanco y mi hermano quedó herido. Mi hermano luchó hasta cuando ya físicamente no podía, porque tenía las manos destrozadas de la metralla. Y no conforme con eso, le metieron un tiro de gracia. Y Eduardo Santos Blanco otro, ahí se acabó el encuentro. Salió herido el capitán Torrijos. Al día siguiente, martes 7 de abril, la prensa nacional informaba en grandes titulares
los resultados del primer choque armado y reportaba la existencia de 2 heridos por parte de la Guardia Nacional, el capitán Omar Torrijos Herrera y el cabo Jorge Andrade, y 2 muertos por parte de los rebeldes. Además, informaban sobre el envío de más refuerzos al mando del teniente Boris Martínez para unirse a las tropas que dirigiría el capitán Torrijos, quien resultó ser el primer herido en este conflicto. Ante esta noticia, un grupo de jóvenes se citaron a las 6 de la tarde a un costado del antiguo hospital para salir rumbo a la montaña. El bosque de banderas, en la marcha rumbo al sur, son los obreros en armas, partisanos del amor, son los obreros en armas, partisanos del amor. Tratamos de unir al grupo principal que había entrado por San Francisco para reforzar sus filas, porque supimos que habían entrado 17 personas y que se habían instalado en el Cerro Tute. Posteriormente entramos 11 personas más y tratamos de hacer contacto con ellos, no habiéndolo logrado, pero tuvimos toda la intención de acercarnos a ellos para reforzarlo. Antes de partir hacia la montaña, se presentó inesperadamente ante el grupo, en el Paso de las Tablas, el estudiante del 5º año de la Normal de Santiago, Domingo Patrocinio García, hermano de Virgilio García, con la firme disposición de incorporarse al grupo. Con la incorporación de Girón y Polidoro, la columna quedaba conformada por 10 elementos. Antes de proseguir la marcha, los integrantes bautizaron a la columna con el nombre de Manuel Celestino González. Nosotros seguimos caminando los 8, que era Rogelio Vargas, Domingo Patrocinio, Luis Núñez, Edinson Díaz, Augusto Fábrega, Tito Davis y Rubén Rojas y mi persona. Que después, posteriormente, el día 8, fue que nos encontramos con Polidoro y Rogelio Girón en las minas de Remanso, que de ahí fue que seguimos nosotros camino juntos. En un momento en que divisaron una choza y un campesino de la región afuera de ella, pensaron que éste podía ayudarlos a resolver los problemas que los afligían en ese momento. Sin embargo, su decepción fue enorme al observar que el campesino emprendía la huida al notar la presencia del grupo. Entonces, de todo he conocido pues el desenlace que tuvo eso, porque no se había preparado previamente el área, no se había concientizado a la persona del área, irrumpimos en el área sin que hubiera una preparación. Entonces era muy fácil para la fuerza opresora levantar calumnias y decir que habían unas personas extrañas en el área que eran maleantes, que nos cargaron de toda la culpabilidad posible para levantar un odio hacia la persona, y ahí empezó a darse la delación, empezaron a delatar la posición de nosotros. Ante la enorme desventaja que consistía en enfrentar en esos momentos a los militares sin armas, el comandante Polidoro Pinzón pensó en salvar la vida de sus combatientes. En este sentido, los reunió a todos, excepto a Minguito, y les dijo que en las circunstancias físicas y anímicas en las que se encontraban, estaban en desventajas con los militares, que estaban en libertad de abandonar la guerrilla y retornar a Santiago. De acuerdo con el testimonio de Virgilio Gillo García, en esta reunión se acordó que el grupo se devolviera a Santiago, emprendiera una campaña de agitación y sabotaje de respaldo al movimiento. La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en bajar de la montaña, excepto Girón y Minguito. Cuando nosotros nos encontramos para venir acá, yo le dije al grupo, yo no venía si él iba.
Y él dijo, si me amarran o no, cuando yo me suelto, yo me voy. Y persiste él, porque me dice Polidoro, cuando el grupo nos íbamos, que ya no iba, Polidoro dice, yo voy a ver, porque mi hermano está allá arriba, y ver qué le pasa a mi hermano, y qué le pasa al grupo. Y Augusto y Luis Núñez se quedaron hablando, y todavía, Minguito, vete, y Polidoro dijo, vete. Y mi hermano Domingo le dice, ¿tú crees que tú eres el único que tiene ideales? Yo tengo mis ideales. Y Polidoro dice que se cayó como 15 minutos. No tuvo más. Yo les dije que aparentemente, sin saber que ya habían muerto varios compañeros acá, yo les dije que ya se hizo una selva impenetrable, o sea que había más corazón y más ideal que preparación. Este fue el camino que recorrió Polidoro Pinzón, Domingo Patrocinio García y Rogelio Girón Rivera. Cuando ellos venían huyendo para no toparse con la guardia, que estaba en el puesto 8, la guardia estaba acantonada allá en esa hondada de la quebrada, hicieron ráfagas. Polidoro iba adelante, le tumbaron el sombrero. Mi hermano Domingo Patrocinio García, las balas le pasaron por el cráneo, tumbó a Polidoro y a Girón Rivera lo agarró por el pecho las balas. Cuando se levantó Polidoro, vio ahí, hizo el alemán que estaba, López tenía, cuando vio que se levantó Polidoro, el sargento López quedó sorprendido que fue que Polidoro le hizo el disparo y le tumbó la ametralladora. Cuando vinieron los demás disparos, Polidoro se tiró en esa hondada, hizo un disparo de huida y se tiró en esa hondada hasta que se fueran ellos porque eran casi al atardecer. Y entonces él vino los compañeros que estaban muertos y él se fue de una vez. Pero era aquí en esta hondada que él venía con los compañeros. Cuando el 9 de abril de 1959 se desplazaban Polidoro, Domingo y Girón por un lugar llamado Roblito, por la Quebrada Grande del Cuay, fueron emboscados por elementos de la Guardia Nacional. Los disparos de una ametralladora agujerearon el ala del sombrero que portaba Polidoro e hicieron impactos en los cuerpos de Rogelio Girón y Domingo Patrocinio García. El sargento López, quien dirigía el contingente de guardias, encaminó hasta donde se encontraban los cuerpos de Girón y García y procedió a descargar su arma contra el cuerpo de Girón. Nosotros estábamos con la noticia, el radio que había en ese entonces, y oímos la noticia de que había caído un joven como de 16 años en el combate y vieron el vestido, la gorra, las botas. Ya no, por lo menos yo como madre, yo digo, no, ese tiene que ser niño. Y el papá salió a buscarlo, pero ya lo habían matado, no llegó. Mi persona se entera de la muerte de mi hermano, porque yo no logré irme con él. Teníamos otras cosas que hacer. Una llamada, yo trabajaba en un taller de pintura en esa época, y recibo una llamada, que no recuerdo realmente quién llamó, no sé quién fue el que me dio, una hora que me dijo, Beto, tu hermano ha muerto. Pero en ese mismo momento que me están diciendo esa noticia, viene una tía mía con una prima entrando al lugar donde nosotros vivíamos. Venía lógicamente desesperada porque había también recibido la noticia de que mi hermano Yeyo había muerto. Fue un día bastante trágico para nosotros por el sentido de que todavía había duda de que si él era o no era el muerto. Y por otro lado que mi mamá, señora Madre Esther, cae totalmente desmayada por la noticia tan drástica que le dan que había muerto Yeyo. Podemos recordar también de que mi hermano esperaba en esos días un hijo, tenía su compañera sentimental y un asalto igual. Así que eran dos conceptos que cayeron enseguida, las dos prácticamente desmayadas por la noticia. Girón conversaba conmigo y
cosa rara, recordaba con demasiada constancia a su señora madre y a su esposa. Girón era un buen amigo. La horrenda sangría de mayo nos llevó a conocernos bajo las más tristes condiciones. Y así floreció nuestra amistad. En mi hogar de Santiago se le quería como un hermano. A pesar del entorno negativo en que se desenvolvían los rebeldes, lograron redactar un manifiesto que, si bien no había forma en ese momento de hacerlo llegar a la opinión pública, tenía como finalidad levantar la moral de las decenas de estudiantes que estaban esperando ser llamados para incorporarse a la guerrilla. Primer manifiesto del MAR. Manifiesto número 1 del MAR. El movimiento de acción revolucionaria en el cual se han agrupado todas las fuerzas nobles del país no es un partido político, sino un movimiento revolucionario basado en sanos principios ideológicos y democráticos. No es un movimiento desarticulado como se ha querido hacer ver, sino por el contrario, nuestras guerrillas operan a una sola voz de mando. No aspiramos, pues, puestos dentro de la burocracia gobernista. Nuevos levantamientos tendrán lugar en el curso de los días, los cuales actúan bajo órdenes del Comando Central. En nuestro primer encuentro con las fuerzas gobiernistas, en donde perecieron heroicamente el comandante Rodrigo Pinzón y el capitán Eduardo Santos Blancos, ocasionó también numerosas bajas a la Guardia Nacional. Naturalmente, sobre este hecho y otros encuentros posteriores, el gobierno ha extendido una férrea censura, no solamente para la ciudadanía, sino para sus propios elementos. Tácticas de la lucha de guerrillas nos mantienen en la actualidad organizando nuestros comandos que en breve bajarán a los llanos a dar la batalla final. La lucha está planteada y es definitiva. El conflicto del Cerro Tute había impactado en todo el territorio nacional, y en la capital la Federación de Estudiantes de Panamá denunciaba la masacre de que eran objeto los rebeldes. La FEP, en solidaridad con la lucha de los rebeldes, decretó 3 días de duelo por la muerte de Rodrigo Pinzón y Eduardo Santos Blancos, asignándole el grado de mártires de los estudiantes. Las noticias sobre el retorno de algunos rebeldes a la ciudad de Santiago aceleró las gestiones de un grupo de ciudadanos que ofrecieron sus servicios para lograr una tregua entre el gobierno y los rebeldes. La mayoría de los rebeldes de la columna principal lograron evadirse de la Guardia Nacional y llegaron sanos y salvos a la ciudad capital. Aunque los intentos de insurrección en Colón y Chiriquí se dieron en la misma semana en la que se desarrollaron el conflicto de Cerro Tute, no existen evidencia de que nos lleven a concluir que formaron parte de una estrategia única o que fueran coordinados por una organización central. Los intentos insurreccionales de Chiriquí y Colón se dieron espontáneamente al margen de la insurrección del Cerro Tute. Que mientras que nosotros tengamos un gobierno que reprima a la juventud, un gobierno que reprima al obrero. Acuérdate que los obreros salen a protestar por bajar la gasolina, por bajar la canasta, y la gente en Panamá se pone disgustada porque por los tranques, pero están peleando a favor de ellos. Entonces, no es gran cosa la que hemos avanzado con nuestro pueblo. El pueblo sigue pensando en la barriga antes de pensar en su patria. O sea, Ronald, somos pancistas. Hay una cuestión muy práctica que dice la Biblia. Dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Si yo me voy a poner a pensar, a acostarme y no hacer las cosas, Dios no me va a ayudar. Tenemos que seguir luchando por los problemas sociales existentes de una manera u otra, en una forma pacífica, ser más constantes, crear más conciencia tanto en jóvenes y en adultos de nuestros deberes como padres, como hijos, para mejorar esta sociedad donde, sobre todo por ejemplo en Panamá es un país donde pudiese vivir como en Suiza, porque tenemos todos los recursos para que aquí en este país no haya pobreza y estamos conscientes de ello. Y hoy, por ejemplo, nos vemos sumados a una política donde ¿a quién tenemos?
para escoger, no tenemos a quién escoger. Cada uno mira por sus bienes personales, sus intereses personales, por la partidocracia, que es lo que domina este país. Y Panamá se merece mejores cosas, porque tenemos todos los recursos económicos para que en este país no haya pobres, para que todos tenemos las mínimas necesidades y todavía como un país como el nuestro tenga 40% de pobreza y pobreza fuerte. Entonces nosotros sí creemos en esa lucha todavía, pero a otro nivel, a un nivel de pacífica, de constancia y de cada uno de nosotros ir aportando nuestro grano de arena para que un día Panamá sea igual que el mundo entero, sea algo mejor, que haya el bien común prevalezca sobre los intereses personales. Lo más importante yo le recomiendo a la juventud de ahora y la futura generación, lo mejor es prepararse, una buena educación, mantener el respeto, tener el sentido claro de lo que es la justicia. Si bien es cierto, nuestro hermano murió igual que su compañero por una lucha que realmente era una lucha social, considero que si ellos dieron grandes aportes, los de ahora deben seguir adelante, educándose sobre todo. No solamente como dice mi hermana, estoy de acuerdo con lo que dice mi hermana, en beneficio del Panamá, no beneficio propio. Eso es lo importante. Yo incito a los demás o los llamo a la reflexión para que sigamos luchando a través de situaciones en que nosotros demostremos que luchemos cara a cara, que luchemos en las calles, que luchemos a través de los medios de comunicación, que luchemos en toda forma para continuar el mejoramiento de todo nuestro pueblo, de nuestros estudiantes y de todos nuestros hijos. Bueno, el anuncio que quiero que hacer, y inspirado quizás por el ambiente y la cercanía de los eventos, del área donde se dieron los eventos, que tengo muchos años pero estaría dispuesto a volver a vivir la experiencia esa. Eso es todo. Yo estoy muy orgullosa de mis hijos. Mis hijos unos hijos muy valientes que yo tengo yo. Se regaron a todo, a morir, como dicen, morir por defender lo que ellos querían, luchar. Me siento muy feliz con mis hijos. Ha sufrido, porque ha sufrido mucho, pero no me importa. Sufrí por ellos, por esos hijos míos, luchadores. Han pasado ya 50 años de estos acontecimientos en el que muchos gobernantes han procurado dejar en el olvido esta gesta por razones que no entramos a valorar. Lo que no es menos cierto es que los mismos ideales, valores y razones que motivaron el alzamiento del tute siguen vigentes y cobran especial relevancia en este nuevo mundo globalizado, en donde la actual crisis económica que padece el mundo es producto de la especulación, el despilfarro, donde el pez más grande se come al pez más chico. Un mundo global en donde se han perdido una serie de valores fundamentales, en donde los gobiernos no han hecho sus deberes, han vivido en un mundo de fantasía, preocupándose por una serie de cosas que creen importantes y olvidándose de lo más esencial, que es el pueblo quien le sustenta, todos los que estamos aquí. Por todo eso nuestros mártires, nuestros padres y muchachos,
lucharon y dieron su vida por ver un Panamá más justo y más igual para todos sus ciudadanos, y un Panamá libre y soberano sobre el Canal de Panamá. Muchas gracias. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.